Ley de titulación supletoria. Hablaremos acerca de los antecedentes legislativos de la titulación supletoria y de cómo la posesión y la prescripción adquisitiva, conocida como la usucapión, anteceden a la titulación supletoria. Hablaremos de la Ley de titulación supletoria, decreto 49-79 y sus respectivos artículos. El decreto número 70 de 1944 se emitió por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno con fecha 11 de marzo de 1945, el cual establecía que quienes hubieran cultivado la tierra por un periodo no menor de 10 años sin título legal podía acudir en la vía voluntaria y ante un juzgado de primera instancia departamental a presentar la solicitud y tramitación del expediente. El 3 de mayo de 1946 se promulgó el decreto 232 del Congreso de la República, que ratificaba el decreto 70 de la Junta Revolucionaria, y este modificaba que no se podía extender título supletorio de extensiones de terrenos mayores de 500 hectáreas. Antecedentes legislativos de la titulación supletoria. El primer Código Civil guatemalteco entró en vigencia el 15 de septiembre de 1877. Reguló en su cuerpo legal por primera vez y de manera específica la legitimación de la posesión con fines registrales, introduciendo las figuras de prescripción positiva, conocida como usucapión, y la titulación supletoria como dos instituciones jurídicas distintas. La prescripción positiva regulaba el modo de adquirirlas y los derechos que las personas tienen sobre ellas y comprendía los bienes muebles e inmuebles. La prescripción positiva producía el dominio sobre el bien poseído. Los títulos supletorios, en su parte sustantiva, se encontraban regulados en el título 5 del libro tercero de la hipoteca en general. Su parte adjetiva se encontraba regulada en el Código de Procedimientos Civiles, por medio de lo que se llamó interdicto de adquirir, el cual podía tramitarse indistintamente ante el juez de primera instancia departamental o ante el juez de paz jurisdiccional, estableciendo la prohibición de probar la posesión a través de la declaración de testigos. El decreto 1455, Ley de titulación supletoria. El 10 de mayo de 1926, la Asamblea Legislativa emitió el decreto 1455, Ley de titulación supletoria, en el cual se establecía como juez competente para conocer las diligencias de titulación el de primera instancia del departamento en donde se encontraban ubicados los bienes. El juez era competente para conocer la solicitud presentada de manera personal o por medio del mandatario, y en este decreto se aceptaba como medio de prueba la declaración testimonial. En la actualidad, la titulación supletoria se encuentra regulada en el Decreto Legislativo 49-79 del Congreso de la República de Guatemala, emitido el 26 de julio de 1979, entrando en vigencia el 22 de agosto de 1979. Este decreto derogó al Decreto 232 del Congreso de la República de Guatemala y derogó el Decreto 31-78 del Congreso de la República. En el ordenamiento jurídico vigente, la usucapión y la titulación supletoria operan en relación de dependencia. A continuación, hablaremos acerca de cómo la posesión y la prescripción adquisitiva, conocida como usucapión, anteceden a la titulación supletoria. La posesión es aquella institución jurídica por la que una persona, sin ser el propietario legítimo de un inmueble, puede, al llenar ciertos requisitos establecidos en la ley, adquirir la propiedad o titularidad por su ejercicio prolongado en el tiempo mediante la usucapión. El Código Civil guatemalteco, en el artículo 612, nos define que es poseedor, es decir, aquella persona que tiene en posesión un bien en los términos siguientes. Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. El artículo 616 del Código Civil nos dice que pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que pueden ser susceptibles de apropiación. Según el artículo 617 del Código Civil, nos dice que la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. La Ley de titulación supletoria, decreto 49-79. La titulación supletoria es el procedimiento legal por medio del cual el poseedor de bienes inmuebles
puede llegar a adquirir el derecho de propiedad de un inmueble como consecuencia del transcurso del tiempo determinado en la ley, para que pueda ejercer sobre el mismo la posesión, medio por el cual se consigue un justo título para adquirir un verdadero derecho real. La titulación permite que el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad pueda solicitar en la vía voluntaria su titulación supletoria ante un juzgado de primera instancia, objeto de la ley. Debido a la falta de un documento que permita la inscripción válida en el registro de la propiedad, esto ocasionó la inseguridad jurídica de ser despojado del mismo y hace surgir la necesidad de regular y legitimar la posesión precaria para convertirla en posesión de dominio. El objeto de esta ley es meramente instrumental. Surge de la necesidad de regular adecuadamente los derechos posesorios y la prescripción positiva para brindar mayor seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. La prescripción adquisitiva o usucapión es una figura jurídica del derecho romano. Es un modo originario de adquirir la propiedad por medio de la posesión continuada de una cosa. La usucapión es un modo de adquirir el dominio y ciertos derechos reales mediante la previa posesión, para que por el transcurso del tiempo se transforme en propiedad. El artículo 642 nos dice que pueden adquirir por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Esto quiere decir que todas aquellas personas que tienen la capacidad de apropiarse. Los requisitos establecidos para la usucapión se encuentran en el artículo 620 del Código Civil. ¿Cuáles son estos requisitos? El justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por el tiempo que determina la ley. Para la usucapión es necesario un justo título. El justo título es aquel que nos da un fundamento legal del ejercicio de posesión. Esto lo encontramos regulado en el artículo 621 del Código Civil. El artículo 633 del Código Civil nos dice que si se cumple con la usucapión, el poseedor puede solicitar la titulación supletoria. A continuación veremos los artículos regulados en esta ley. Artículo 1. ¿Qué es la titulación supletoria? El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante un juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. ¿Qué debe aprobar el interesado? Debe de aprobar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio, durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar la de sus antecesores. Artículo 3. La titulación supletoria se prohíbe. Bienes inmuebles mayores de 45.125 hectáreas, es decir, una caballería. Bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte y cualquiera de las zonas de desarrollo agrario a que se refiere el decreto 60-70 del Congreso. El artículo 1, decreto 60-70, regula las zonas de desarrollo agrario en el área de los siguientes municipios: Santa Ana, Justa, San Antonio, Justa, Neyton, Jacaltenango, San Mateo, Ixtatán y Santa Cruz Barrías, en Huehuetenango, Chajul y San Miguel Uspantán en el Quiché, Cobán, Chisec, San Pedro Carchá, Lanquín, Senaú, Jabón y Chaal, en Alta Verapaz y la totalidad de Izabal. Bienes inmuebles situados entre las reversas del Estado y los excesos de las propiedades rústicas o urbanas. Dentro de lo mencionado se prohíbe la titulación supletoria. Artículo 5. Solicitud o escrito inicial. ¿Cuáles son estos requisitos? Descripción del inmueble indicándose nombre y dirección. Ubicación, indicación si es aldea, municipio o departamento. Su extinción y su condición de rústico o urbano. Debe contener nombres, apellidos de los colindantes actuales, especificando los linderos y medidas lineales, servidumbres activas y pasivas, identificaciones, cultivos y cualquier otro detalle que lo haga perfectamente determinable. Debe de estar de acuerdo con el descrito en el plano.
nombres y apellidos de las personas de quien se adquirió la posesión, fecha y modo de la adquisición, acompañando los documentos que la justifiquen. Se debe especificar tiempo que el solicitante y sus antecesores han poseído el inmueble y declaración acerca de si sobre el mismo ha existido litigio, imitaciones o cuestión pendiente. Se debe aclarar que no está inscrito en el registro de la propiedad. Posesión, experto medidor, que puede ser empírico o profesional, debe contener indicación de si el inmueble tiene o no matrícula fiscal, el valor estimativo real del bien a titular. Proposición de 2 testigos que sean vecinos y propietarios de bienes raíces en la jurisdicción municipal donde esté situado el inmueble. Artículo 6. La primera solicitud debe de ser firmada por el interesado y los memoriales siguientes podrá ser firmado por el solicitante. Si no pudiere hacerlo, los firmará a su ruego otra persona o bien el abogado director. Primera resolución, artículo 7. Estando la solicitud conforme a derecho, el juez mandará que con citación a los colindantes y de las personas que aparecen con interés en el inmueble, se publique en el diario oficial por 3 veces durante un mes edictos que contengan los nombres y apellidos del solicitante y la identificación precisa del inmueble, es decir, ubicación, dirección municipal, extensión, linderos, colindantes actuales, edificaciones y cultivos. El juez mandará que se fijen edictos con igual contenido en el tribunal y en la municipalidad de la jurisdicción del inmueble, los que deben permanecer expuestos durante 30 días. El juez mandará que se reciba la información testimonial propuesta con citación de la Procuraduría General de la Nación y que la municipalidad en cuya jurisdicción esté situado el inmueble rinda en el perentorio término de 15 días el informe a que se refiere este artículo, el informe municipal. La notificación del interesado y de los colindantes, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil, en el que toda resolución debe de hacerse saber a las partes en forma legal y sin esta no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Se debe notificar a las personas a quienes la resolución se refiera. En este caso, en el trámite de diligencias voluntarias de titulación supletoria, el juez notifica al solicitante, quien es la parte interesada. Además, deberá notificar a los colindantes a efecto de que estos se manifiesten al respecto. La declaración de testigos. En esta fase se escucha a los 2 testigos, quienes deben ser vecinos del lugar y propietarios de bienes raíces de la jurisdicción del inmueble a titular, y estos deben de ser los propuestos en el escrito inicial. Estos 2 testigos deben declarar conforme al interrogatorio inserto en el memorial de solicitud. Esto lo encontramos regulado en el artículo 7 de la Ley de Titulación Supletoria. El artículo 8 habla acerca del informe municipal. Notificado al interesado y a los colindantes y escuchado a los testigos, se da audiencia por 15 días a la municipalidad del lugar en donde se encuentra el inmueble, para que se practique la inspección ocular y se rinda el informe en el que se debe hacer constar la ubicación del inmueble, las medidas y colindancias del inmueble y la legítima posesión del solicitante. El informe municipal debe contener la existencia real del inmueble y su identificación precisa, acreditada con inspección ocular practicada por la municipalidad. En este acta de inspección ocular se debe constar la extensión, linderos o lindantes, las edificaciones y cultivos. Se debe especificar la naturaleza rústica o urbana, el nombre o dirección del inmueble, especificar la aldea, cantón, lugar o paraje de la jurisdicción donde esté ubicado el inmueble. También debe contener
que el solicitante es reputado dueño del inmueble y desde cuándo se le tiene como tal. Debe contener el informe si el solicitante paga arbitrios o contribuciones municipales por el inmueble y desde cuándo. Si los testigos propuestos llenan los requisitos que esta ley establece y cualquier otra circunstancia o dato relativo al inmueble deben constar en el informe municipal. La publicación de las diligencias de titulación supletoria. Como lo establece el artículo 7 de esta ley, se debe de publicar en el diario oficial por 3 veces durante un mes edictos que deben contener los nombres del solicitante y la identificación precisa del inmueble. Quiere decir la ubicación, dirección municipal, extensión, linderos, colindantes actuales, edificaciones y cultivos del inmueble. Se deben de fijar edictos con igual contenido en el tribunal y en la municipalidad de la jurisdicción del inmueble, los cuales deben permanecer expuestos durante 30 días. La oposición, regulada en el artículo 9 de esta ley, nos establece que cualquier persona que se considera legítimamente afectada por este trámite de diligencias supletorias se puede oponer presentando un memorial en el que se formalice su oposición. En este caso, el juez procede a suspender el trámite de las diligencias y dará un plazo a las partes de 30 días para que inicien el juicio ordinario civil. En este juicio ordinario civil se podrán oponer a estas diligencias de titulación supletoria. Si este juicio se declara sin lugar, el juez procede a continuar con el trámite de la diligencia de titulación supletoria. El artículo 10 regula la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, estableciendo que se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación por 8 días, quienes deben de emitir dictamen con su contestación o sin ella se dicta la resolución en la que se aprueba o se imprueba la titulación supletoria. En este caso, la oposición procede el recurso de apelación. ¿Dónde es posible titular? En áreas urbanas aquellos inmuebles que no tengan más de 5.000 metros cuadrados. Los demás municipios no indicados en el artículo 2 de la Ley de Titulación Supletoria, rústicos y urbanos. En los inmuebles rústicos mayores de 5.000 metros pero no más de 1 hectárea, inmuebles que no se encuentran dentro del decreto 60-70. Artículo 4. Regula que una misma persona no podrá titular supletoriamente terrenos colindantes si el propósito es alterar la extensión superficial máxima que autoriza esta ley. Se entiende que una misma persona no puede titular inmuebles vecinos con el fin de aumentar la extensión del inmueble. El artículo 10 de la Ley de Titulación Supletoria nos habla referente a que se le den audiencias a los interesados y éstas sean evacuadas. Se tiene que dar audiencia al Ministerio Público a través de algún representante por un plazo de 8 días. Vencido este tiempo, no importando si el MP evacúa o no su audiencia, el juez toma la decisión final, determinando si es procedente o no a la titulación supletoria. Y si la decisión tomada afecta a alguno de los interesados, se puede representar una opción a través de un recurso de apelación. El recurso de apelación es un medio para impugnar bajo ciertos presupuestos las sentencias de los tribunales de juicio, limitando a la cuestión puramente jurídica, es decir, que el mismo tiene por objeto la revisión por parte del Tribunal de Apelación. Asimismo, el artículo 11 nos dice que aparte de cumplir los requisitos que establece la ley del organismo judicial, es necesario agregar los requisitos que establece el presente artículo, como lo son los datos generales del solicitante, la identificación completa del inmueble, la manifestación legal de que se han cumplido con todos los requisitos que se establecen en las leyes, solicitar la certificación del auto aprobatorio. Seguidamente, el artículo 12 nos habla referente a que cuando una resolución suspenda o denieguen una titulación supletoria, el único recurso que cabe o es procedente es el recurso de apelación, para lo cual se deben cumplir con los requisitos que establece la ley al momento de interpretar el curso.
También el artículo 13 nos dice que cuando una persona quiera inscribir un inmueble que esté dentro de los inmuebles que son reconocidos como prohibidos por la ley, caería dentro de un delito de falsedad ideológica, lo cual está regulado dentro del Código Penal, imponiéndole una multa, la cual será determinada por un juez competente. También en el artículo 14 podemos encontrar que el Código Civil establece que la posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Sin embargo, las usucapiones pueden entablar juicio para que se le declare dueño aún antes del tiempo señalado en el párrafo anterior, y la sentencia que así le declare es título para la inscripción de la propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Sin embargo, se puede solicitar la titulación supletoria antes de que pasen los 10 años, lo cual se terminará a través del procedimiento de los incidentes. Un incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él. Puede decirse que el incidente es un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o el tribunal deben resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un auto. En el artículo 15 podemos encontrar que cuando una persona inscriba un inmueble, el cual está prohibido por la ley, debe de ser investigado de oficio por el Ministerio Público, o bien pueden denunciarlo a alguna persona que tenga o no interés dentro del caso, y ser declarado como lugar de nulidad. Se deberá cancelar de forma inmediata la inscripción en el registro de la propiedad y se deben determinar qué delitos cuadran las acciones cometidas.